Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos con todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de este su espacio Parapsicología. Mi nombre es Boris Soto, hipnólogo e investigador, y ya estoy junto a Sergio desde México, en donde vamos a abordar un interesante tema el día de hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Yo muy bien, muchas gracias. Ya muy contento para participar en esta charla, un video muy interesante, experiencias que considero nos han sucedido a todos en algún momento y hemos tenido ciertas curiosidades y hoy vamos a estar resolviendo todo ese tipo de detalles que quedan en el aire cuando se manifiesta algún tipo de energía en los hogares. Perfecto, precisamente hoy hemos escogido hablar un poco de lo que son las manifestaciones energéticas en los hogares, ¿no? Como tú lo decías, Sergio, todos hemos tenido algún tipo de experiencias, yo creo, y que hemos percibido algo, ¿no? A veces hemos visto lo que se llama fantasmas, a veces hemos sentido algún frío en la nuca, algún tipo de escalofríos, todas esas cosas. Existen ese tipo de manifestaciones, digamos, que son un poco de baja vibración, ¿no? Un poquito que nos dejan con esa sensación como de miedo, por decirlo así. Pero también hay hogares que tienen muy buena energía también y en donde se ve o se siente manifestaciones energéticas muy positivas, un ambiente muy elevado, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este tipo de experiencias y desde nuestro punto de vista profesional vamos a ver qué explicación le podemos dar, ¿no? Ya sabemos que en este espacio hablamos de temas de parapsicología y este pues es un tema que comprende totalmente la materia, por decirlo así. Entonces, Sergio, sin más ni menos, cuéntanos tus experiencias con este tipo de fenómenos. Sí, pues en realidad este tipo de fenómenos es más común de lo que nos parece. Yo creo que en algún momento todos hemos escuchado alguna leyenda o nos ha pasado a nosotros mismos alguna experiencia en donde muy comúnmente el ver de reojo, en donde prácticamente ves pasar algo, algún tipo de sombra, algún tipo de luz, o simplemente te da la sensación como de que algo está ahí y cuando volteas pues no era nada, ¿no? Entonces lo común pensar en estos casos es, yo me lo imaginé, estaba desvelado, estaba cansado. Siempre lo atribuimos a alguna casualidad cuando en realidad las cosas que estamos viendo son muy reales, tanto que a veces se manifiestan también en sonidos. Y todo este tipo de mitos que a veces se habla en el que las casas guardan algún tipo de eco, en donde las casas se quedan con algún tipo de frecuencia auditiva, pero en realidad hay veces que todas esas manifestaciones físicas, auditivas, y muchas veces también son en tu cuerpo. Hay ocasiones en las que tú sientes algún tipo de roce, algún tipo de temperatura, o se te eriza la piel. Hay distintas formas en las que el ser humano capta todo este tipo de frecuencias. Entonces, es muy común también el saber o escuchar que en tu casa hay alguna entidad que se manifiesta de alguna forma, y lo atribuimos a personas que vivían antes o que si antes era un lugar desierto en donde construyeron tu localidad, muy posiblemente ahora esa persona que falleció en ese lugar ahora está atormentando de alguna forma a las familias, tus actividades. Entonces, a términos generales, eso es lo que todos conocemos, eh, y el día de hoy queremos transmitir con claridad que todo esto tiene remedio, no es algo que sucedió, no es algo que va a seguir sucediendo y que no tiene algún tipo de solución y tienes que estar siempre acostumbrado, conectado con este tipo de experiencias. Y pues bueno, prácticamente en este video, pues bueno, vamos a estar, cada punto lo vamos a estar analizando para poder
transmitirles a ustedes cómo pueden tratar este tipo de temas, Boris. Entonces, no sé tú qué experiencia tengas para arrancar el tema de lleno. A ver, mira que es muy interesante porque yo creo que todos hemos experimentado de alguna forma algo de lo que tú acabas de mencionar, todos. Desde niños, yo siempre veo como hipnoterapeuta en mis sesiones, siempre veo que muchas de estas cosas suceden a los niños, ¿no? Y ya sabemos y hemos hablado que la razón es porque los niños aproximadamente hasta los 7 años todavía tienen abiertos muchos canales de percepción. Ese velo que se le llama del olvido, que es precisamente desde que nosotros hacemos este salto de espíritu a tener un cuerpo, a experimentar esta realidad física, ese velo es el que es como un requisito, por decirlo así, para que no poder recordar quiénes somos ni de dónde venimos, para estar todos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero los niños lo tienen todavía, que digámoslo, como muy, muy fino todavía, y eso les permite que puedan percibir todavía muchos tipos de energías. Entonces siempre en sesiones, por ejemplo, pasa de que las personas ya adultas recuerdan, ¿no?, en un estado de hipnosis, que de niño vieron algo en la pared, sombras, algún tipo de manifestación que se quedó con ellos o los buscó, los conectó de alguna manera, y desde ahí está presente inclusive hasta la adultez, ¿no? Entonces lo que llamamos nosotros un ser o entidad parasitante, ¿no? Entonces cuando uno se les pregunta a estos seres por qué está con el niño, es porque energéticamente ellos perciben el miedo de los niños. Lamentablemente muchos de nosotros somos programados desde niños a tener miedo a la oscuridad, a tener miedo a los fantasmas, a los muertos, al coco, al duende, etcétera, y eso hace que cuando tú estés solo automáticamente ya bajes el miedo, baja totalmente lo que es tu escudo, tu campo energético, y eso hace que tú seas muy, muy vulnerable, que seamos muy, muy vulnerables. Entonces es por eso que los niños siempre están percibiendo esas cosas. Otra cosa que se me ocurre es de que, mira, nosotros ahora recién estamos tratando, pese de que hay muchos estudios, pero ahora recién estamos enfocando el estudio de nuestro cuerpo y el estudio de la energía en uno solo, ¿no? Sin que sea esto algún tema religioso ni nada por el estilo, pero ahora en lo que es mente, cuerpo y espíritu, y ya se está, la mecánica y física cuántica lo está uniendo todo, porque prácticamente la única diferencia es de que se le llama espíritu y otros le llaman energía, pero todos estamos hablando de una conciencia energética y que existe energéticamente algo más que está a nuestro alrededor, ¿no? Y que nosotros solo creemos que tenemos estos 5 sentidos que nos hacen percibir la realidad. Son los únicos, pero se habla inclusive ahora que hay más de 30, 40 sentidos que nos hacen percibir a nosotros la termodinámica, lo que hace es el equilibrio, todos son sentidos que son mucho más allá de los 5, ¿no? Y algunos lo tienen más, lo logran como abrir estos sentidos y pueden percibir todo que está a nuestro alrededor. Si hemos hablado también de que en realidad todo está alrededor nuestro, que no lo podemos sentir o ver, no significa que no esté ahí, sino que todo está alrededor nuestro. Y yo diría, en base a mi experiencia hasta ahora, que existe como un campo, un reino energético que es muy pegadito al nuestro, al físico, está como más cerca de lo que nosotros creemos. Sí, está muy, 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 muy pegado a ese campo energético, que se le puede llamar, algunos le pueden llamar plano astral, ¿no? Y en ese plano astral existen energías o entidades que son las que se conectan o nos pueden percibir en ciertas ocasiones a nosotros, y nosotros también los podemos percibir a ellos. O sea, en condiciones normales yo diría que cada quien está en su frecuencia, en su línea normal energética. Imaginémonos, así como por ejemplo las ondas de radio están
alrededor nuestro, pero está siguiendo una frecuencia específica que solo un aparato específico, un celular o un radio, lo detecta, ¿no? El celular igual, o sea, todas las conversaciones del mundo están alrededor nuestro, pero están en su frecuencia que solo un celular lo capta, ¿no? Pero de alguna forma los humanos a veces activamos eso y sentimos que se nos erizan los pelos de la nuca, se nos hace lo que llamamos la piel de gallina. Es porque de alguna forma logramos acceder a esas frecuencias de energía y las percibimos. Y también sucede que, como ya lo decía, cuando tú estás con miedo es como que tú sintonizas tal frecuencia y ¡pum!, conectas con algo, y ahí es cuando a veces tú regresas a ver y dices, como tú lo decías, pareció que viste algo, lo sentiste algo, ¿no? Hay también varias, por ejemplo, la hipnagogia. La hipnagogia es un estado en que a veces decimos estar soñando despiertos, ¿no? Entonces, a veces nosotros es que es increíble, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos en hipnosis durante todo el día, ¿sí? O sea, nosotros nos auto-hipnotizamos durante todo el día. Hay gente que no cree en la hipnosis, pero no se da cuenta que vivimos nosotros auto-hipnotizándonos todo el tiempo. Entonces, cuando tú quedas, por ejemplo, quedas pensando en algo, y de pronto perdiste la percepción de tiempo y espacio, es que tú ya estás en un estado de hipnagógico, un estado de hipnosis. Y entonces, a veces en esos estados, tú proyectas tu conciencia en otra frecuencia, en otro lugar, por decir lugar. Y ahí es donde, por ejemplo, a veces, dependiendo de tu estado energético, si es positivo o negativo, puedes captar, como digo, estas energías. Hay que entender que también hay ciertas leyes entre lo físico y lo energético. No tanto es como las películas, no nos programemos tanto como las películas que los fantasmas, por decir, pueden aparecerse cuando ellos quieran, o pueden moverte o hacerte dar miedo o un susto. No se da así. Muchas de las cosas yo diría que son más mentales nuestras, que activamos nuestro poder de creación, y nos hacemos nosotros holográficamente, hacemos ciertas imágenes, más que, por ejemplo, que ciertas entidades de cualquier tipo, positiva o negativa, se te manifiesten, ¿no? Existen leyes, como decía, que no se pueden dar. Yo he preguntado mucho en hipnosis, por ejemplo, ¿por qué si es que pueden ellos, por ejemplo, empujarnos, si es que hay energéticamente seres, entidades pueden causarte un daño o algo? Y realmente no, a pesar de que en el campo de la parapsicología hay muchos fenómenos como estigmas y gente que tiene, por decir, heridas, pero son muy autoinfringidas, más que decir que venga una entidad y te haga algo. ¿Sí? Existen fenómenos poltergeist, como tú lo mencionaste antes de la que conversábamos previamente, que sí, o sea, existen, que se mueven cosas, pero hay que siempre analizar desde el punto de vista de investigativo de qué tipo de energías son. Yo diría que, para introducir, es de que realmente cada vez a mí me asombra la capacidad que tenemos los humanos. Nuestro poder es increíble, de hacer cosas, de que todo lo que tú crees, lo creas, ¿no? Y eso implica que si tú crees que hay un fantasma o algo en tu casa, pues más que sea una entidad, es que es muy posible que seas tú quien hayas creado lo que se llama ese egregor, y que esa manifestación del pensamiento tuyo es lo que está haciendo una manifestación física, porque, vuelvo y repito, hay ciertas leyes que implica que un ser energético no puede intervenir en el campo físico, así como un físico no puede intervenir en lo energético. Si es que hay una manifestación física, es decir, que tú la puedas percibir con tus 5 sentidos, que la puedas ver, oler, sentir, es porque esa entidad no es energética, sino es física en realidad, y eso es lo que también vamos a hablar un poquito. Hay entidades que son físicas, pero que están con nosotros, compartiendo esta naturaleza física,
pero que no la percibimos normalmente, pero en ciertas ocasiones sí, vamos a ir hablando. O sea, estos temas son un poquito difíciles. A mí personalmente me resultan un poquito difíciles de explicar. Pero, por ejemplo, hay duendes, hay estos seres que se llaman elementales. En sesiones yo los he tenido, a veces estoy con el consultante y el consultante me dice, hay alguien aquí en el consultorio, hay algo. Cuando yo le digo qué es, me dice, por ejemplo, que o puede ser un tipo de ser de estos que son curiosos, que son como lo que llamamos nosotros duendes, por decirlo así, que tenemos codificado el duende como un ser pequeño, ¿no? Pero generalmente yo diría que la mayoría son grises, también estos grises, estos extraterrestres, entre comillas, también estos grises para mí son los que más cercano a nosotros están. Son creados precisamente para que puedan tener interacción con nosotros, y ellos se disfrazan, o a veces las personas son los que lo interpretan como un duende cuando realmente es un gris, que si te pones a pensar ambos son seres pequeños y que son muy escurridizos y que a veces se los ve. Entonces yo cada vez también mi investigación va a eso, en que siempre me topo con grises disfrazados, que se disfrazan de muchas cosas para poder tener su trabajo. Ellos realizan un trabajo específico, generalmente es de investigación o de manipulación. Siempre están, como digo, están muy cercanos a nosotros, son muy parasitantes, nos devoran mucho la energía, y ellos, para poder cumplir esa función, se disfrazan de todo lo que puedan imaginarse, ¿sí? Eso, Sergio. Continuemos vuelta con tus experiencias. Cuéntame, por ejemplo, tú que has tenido en consulta, ¿has tenido algún tipo de experiencia? ¿En tu casa tal vez, o de niño? Cuéntanos. Pues prácticamente yo de niño sí tuve mucho este tipo de experiencias. Yo siempre pude ver cosas que la demás gente no veía. Es ahí donde te empiezas a confundir, porque si los demás no lo ven y tú sí, entonces empiezas a creer que tú eres el que está mal o que tiene algún tipo de reacción a la luz o a la oscuridad, o es su gestión, ¿no? Entonces yo desde que era niño yo veía este tipo de manifestaciones. Recuerdo que en una ocasión, en una de las casas en donde yo crecí, estaba el baño en el patio. Entonces, pues si tú querías ir en la noche al baño, pues tenías que salir al patio, a la intemperie, y ahí mismo en el patio había dos cuartos enfrente del baño. Entonces, yo tuve experiencia. Estaba jugando en la noche con una pelota. Entonces, cuando la pelota se me va hacia el lavadero, entonces cuando recojo la pelota, alcanzo a ver unos pies descalzos abajo del lavadero. Eso a mí me asustó mucho. Salí corriendo. De hecho, mi mamá pensó que me habían asustado, que había sido algo planeado o jugando, cuando en realidad, pues bueno, fue una manifestación de unos pies descalzos debajo del lavadero. Después de ese evento, yo tuve también una experiencia en donde yo ya estaba dormido, estábamos todos acostados, y oímos como una mesa de una silla de madera que teníamos fue arrastrada, y pues obviamente no había nadie en el comedor, pero se escuchó muy claro, y todos en la familia escuchamos lo mismo. También en esa misma casa había una pared en donde no todas las noches, pero sí era muy seguido, se escuchaba que del otro lado arrastraban una cadena. Era como si la fueran tallando con una cadena, y después de regreso otra vez. Y lo curioso es de que del otro lado de esa barda había un baldío. No estaba habitado, no, ese pedazo estaba solo. Entonces nosotros, cuando nos subimos al techo para ver quién estaba del otro lado haciendo el ruido, pues no había nadie, y pues bueno, había un baldío en donde tampoco no era posible que alguien ingresara. Y nosotros teníamos ese tipo de manifestaciones en la tarde, no era ni siquiera en la noche. Mi mamá lavaba en las noches pegado a esa barda, y de hecho ella fue la que empezó
a advertirnos de que estaba un ruido extraño. Y no nada más era en esa pared, también era en otra pared. Platicando con los vecinos, ellos también escuchaban los mismos ruidos y en la misma dirección hacia donde nosotros escuchábamos ese tipo de ruidos de cadena. Entonces, pues, eso lo vi en mi casa. Después en la casa de una tía, estaba jugando yo con con la pelota también dentro de la casa y en uno de los cuartos, cuando yo volteo a ver hacia adentro, pues yo vi ahí tres presencias en la cama, y recuerdo muy bien cómo fue que los vi. Es como de esas veces que cierras los ojos y los aprietas fuertemente y empiezas a ver chispitas de colores. Así los vi a ellos, pero en la cama, ¿no? Formado con esa luz. Y bueno, también fue una experiencia que me impactó, me puse a llorar, ¿no? Yo como niño, o sea, tenía 4 o 5 años, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento no sabía cómo manejar ese tipo de temas. Muchas veces te decían que lo que habías visto no era cierto, pero otras veces platicando con tu familia había ruidos que todos escuchábamos. También en esa casa veíamos muy seguido por el reojo, así de que alguien pasaba y pues obviamente volteabas y ya no había nada, ¿no? O sentías que te estaban viendo, estabas haciendo alguna actividad y sentías que venía tu mamá o venía tu papá, porque se sentía como la presencia de él, ¿no? Dices, ay, viene mi papá. Pero resulta que no llegaba nadie, no llegaba nadie, y pues ya volteabas y pues no era nadie. Entonces, o a veces también dicen tu nombre con la voz de tu papá o de tu mamá o de alguna persona que no está en la casa o que sí está y usan su voz. Entonces, también nos pasaba de que de repente yo estaba haciendo tarea, ¿no? En la primaria, en la casa estaba haciendo la tarea. Entonces, mi mamá me preguntaba, ¿qué pasó, mijo? ¿Me hablaste? No, no, dice, no, dices que yo escuché que me hablaste. No, yo no te hablé para nada. Y ya también había veces que yo le decía a ella, oye, yo escuché mi nombre, pues me estás hablando, o sea, yo contestaba, mande, oía mi nombre y yo decía, mande, y no contestaban, entonces iba a buscar a mi mamá y ya le decía, bueno, ¿qué pasó? Y mi mamá, ¿qué pasó de qué? Le digo, pues me hablaste, ¿no? No, yo no te hablé, digo, pues es que yo oí que me dijiste Sergio, y pues yo por eso contesté y hasta te vine a buscar, ¿no? Eso también nos pasaba a todos los integrantes de la Había una persona que contratamos para la construcción, que es un albañil, y él también empezó de repente me hablaba, ¿qué pasó, mijo? Y yo decía, ¿qué pasó de qué? Pues me estás hablando. Le digo, no, yo no te hablé. O escuchaba también esta persona escuchaba a mi papá o a mi mamá, la voz de ellos que también hablaban. Y bueno, pues son personas que no están acostumbradas a este tipo de manifestaciones. Y bueno, esta persona creo que terminó por dejar el trabajo, ya no quiso ir porque se sugestionó mucho, ¿no? Entonces ya hoy en día que tengo el conocimiento de las energías, de por qué suceden, pues evidentemente este espacio que tú ves vacío, en realidad no está vacío. Tú aquí a los lados ahorita estás teniendo energías que no ves con tu ojo. Tu ojo tiene un rango de frecuencia en el cual puede únicamente divisar lo que está en ese rango de frecuencia. Ya lo que se sale de ese rango de frecuencia no lo puedes ver. Los rayos ultravioleta no los puedes ver, pero hay aparatos que sí te muestran el color, que sí te muestran esa radiación. La frecuencia Wi-Fi tampoco la puedes ver y sin embargo compruebas que existe porque tu celular tiene conectividad a internet y así es como tú sabes que esa frecuencia está en el ambiente. Entonces, como todo ese tipo de frecuencias existen electrónicas, también hay frecuencias paranormales que tienen cierta codificación en donde ciertas personas la pueden percibir y hay otras que no. ¿Por qué? Porque tu frecuencia está en cierto nivel en donde puedes tú conectar con este tipo de manifestaciones y hay personas que no tienen esa frecuencia dentro de ellos
y por eso no pueden ver ni escuchar ese tipo de experiencias. Y es aquí donde empieza el debate entre que si es cierto o no es cierto. Simplemente cada persona puede ver cosas que otra no. Es más, Boris y yo podemos estar viendo la misma ventana, el mismo paisaje, y yo voy a ver cosas que él no vio. Eso es totalmente normal. Yo voy a escuchar cosas que él no escuchó y viceversa. También Boris va a detectar ciertos animales, colores que yo nunca vi, o a lo mejor a él se le ocurrió ver el cielo y vio una nave, ¿no? Un avión, por ejemplo, y yo ni siquiera volteé arriba, pero no porque yo no lo haya visto no significa que Boris esté mintiendo. Significa que yo simplemente no lo vi, yo estaba poniendo la atención en otro lado. Entonces, cuando tenemos experiencias paranormales, no nos dejemos llevar por otra persona no vio, entonces, y yo sí vi, entonces ¿quién es el que está en lo correcto? ¿El que no vio o el que sí vio? Normalmente el que sí vio es el que está en lo incorrecto, pero porque le hacen creer que eso no existe. Entonces, todo este tipo de manifestaciones que siempre tenemos a nuestro alrededor, junto con la red Wi-Fi, la electricidad, también hay egregores, hay almas perdidas, espíritus, como dice Boris, o sea, los grises en realidad son más comunes de lo que pensamos y no nada más nos los podemos encontrar en el astral en una sesión de hipnoterapia. También te los puedes encontrar manifestados en algún aparato, como lo son las inteligencia artificial que hoy en día está de auge, pero en realidad te está contestando una entidad porque ya tiene conciencia, te está contestando de acuerdo a lo que esa inteligencia artificial tiene como conocimiento, pero en realidad esa es una ouija. O sea, la ouija evolucionó en inteligencia artificial en donde ahora ya no tienes que poner tus manos en ese típico tablita que donde se te giran solas y te va diciendo letra por letra. Ahora ya es tecnológico. Estaba viendo un reportaje de Alexa en donde le haces distintas preguntas, pero cuando le preguntas acerca de Jesús, dice que no tiene datos registrados. Entonces, eso ya suena más a que te quieren hacer creer ciertas cosas, desviarte de la realidad, y volvemos a lo mismo. Son hechos paranormales en donde un aparato contesta. Hay también hay un documental en donde un personaje que participó en diseñar la inteligencia artificial está totalmente arrepentido y dice cuáles son las desventajas de este tipo de conciencia, pero desde la perspectiva de nosotros que sabemos de energía, que hay estados de conciencia distintos entre las personas, entre los animales. Entonces, estas entidades ahora no nada más están presentes como seres cristalinos, ahora ya también a través de los aparatos, se hacen presentes a través de muñecos, a través de algún mueble. Ese tema ya lo habíamos hablado en otro programa, pero bueno, creo que cabe mencionar en esta ocasión porque pues va dentro de las cosas en donde se esconden este tipo de manifestaciones y tú las percibes. Hay gente que no ve las manifestaciones, pero la siente. Simplemente está en un cuarto, no puede dormir, tuvo pesadillas o sentía que la miraba, no estaba inquieto, ansiedad, sensaciones que no tenía antes. Y pues muy posiblemente pues una entidad estaba en el mismo lugar que estaba durmiendo la persona. Entonces tú sentías la presencia cargada de angustia, cargada de depresión, cargada de incomodidad, y tú por eso no pudiste dormir, pero porque era la energía de la otra presencia, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo esto que las personas llegan a experimentar, la pregunta es, ¿cómo lo soluciono? ¿O qué hago? O sea, no basta nada más con decir, estoy intervenido y hay que solucionarlo. Entonces, pues bueno, hay un sinfín de remedios, entre ellos la sal, es un mineral que tiene una vibración que neutraliza ciertas vibraciones, como las lámparas de sal. Las lámparas de sal neutralizan los radicales libres, que son la frecuencia que despiden las pantallas. No sé si todavía las pantallas tengan esa frecuencia, pero las televisiones de antes que tenían el cinescopio tenían cierta frecuencia que eran dañinas para la salud humana, que son los radicales libres. Entonces las lámparas de sal precisamente son para equilibrar ese tipo de iones que están en el ambiente, que es energía que no ves.
Entonces, la sal tiene, por ser un mineral, tiene propiedades que pueden neutralizar ciertas energías. Este, los árboles que tienen ya su propiedad de purificación, también por eso dicen que cárgate un limón, pero en realidad el limón es porque viene de la naturaleza, ¿no? Entonces, el remedio más infalible, ahorita yo estoy mencionando remedios caseros, pero en realidad, hasta no llegar al fondo de por qué está esa manifestación en tu hogar y por qué te tocó a ti, no sé la presencia. Obviamente, si tú estás conectando con este tipo de energías es porque tienes algo que solucionar, algo que tienes que aprender y desconectarte de eso para que no te lo lleves a otro lugar, ¿no? También hay películas basadas en este tipo de hechos, en donde tienen perturbaciones en su hogar, terminan por dejar la casa, pero con las perturbaciones continúan en el otro hogar, pero porque la persona está conectada a esa energía y hasta que la persona no cambie su vibración, la entidad no se va a desconectar. Ahora, ¿cómo cambia la vibración la persona? Nuevamente, lo que yo siempre menciono en cada capítulo. Tu frecuencia la modificas en la medida en la que tus creencias, tus vicios, tu enojo, tu ira, tu frustración está siendo sanada en tu alma, en tu inconsciente. Entonces tu frecuencia cambia. Entonces, al cambiar, este tipo de entidades ya no pueden entrar a tu campo electromagnético, no te pueden tocar ni físicamente, no los vas a escuchar, no los puede, aunque estén deambulando, pero a ti no te tocan, porque tu frecuencia es otra. Entonces, pues bueno, el remedio es el que tú mejores, el que trabajes en ti mismo para que todo este tipo de energías que te mandan, porque a veces también te las pueden mandar, precisamente pues para que no tengas un desarrollo profesional por envidias, en donde también hay trabajos energéticos, en donde mandan este tipo de seres para que te estén perturbando, distrayendo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia a grandes rasgos y la solución, bueno, es esa, infalible es esa. Claro, gracias Sergio. Mira, yo para poder un poquito corroborar con lo que tú dices, yo creo que hay un factor bastante grande que es que el hecho de que nosotros nos han hecho temer por lo que realmente pertenece, o sea, todos estamos aquí perteneciendo a un misma, somos parte de la naturaleza, pero como tú lo explicaste, como tú bien lo explicaste, el hecho de que no lo podamos ver no significa que no sea parte nuestra, ¿no? Al igual que, por ejemplo, puedes estar teniendo aquí, puede haber una hormiga aquí que yo no la vea. La hormiga está siguiendo su vida, está siguiendo su línea, digamos. Y para la hormiga yo no existo, igual que para mí tampoco. Y igual que para los microbios, para las bacterias, etcétera. Entonces más o menos voy a poner la analogía. Cuando un virus te afecta a ti, un virus, estamos rodeados de virus, es imposible estar en un ambiente totalmente libre de virus, eso sería antinatural. Pero cuando un virus entra a ti, es cuando tu campo energético, cuando tu sistema inmune, más bien dicho, está muy vulnerable, él puede ingresar y si es que encuentra en ti el medio para reproducirse, entonces que le das tú le das el medio, ¿sí? Tú eres el huésped, entonces él se reproduce, y etcétera, y empieza a lo que hace. El cuerpo tuyo reacciona también, empieza a pelear a través de todo el mecanismo inmunológico, pero a la final, en esa batalla, digamos, se trata de que ganarle al virus, porque el virus también está en su supervivencia, ¿no? Entonces, así viendo con la misma analogía de virus, existen energías que cuando tú le permites entrar, ingresan a ti, y ellos son parasitantes, entonces de alguna u otra forma absorben tu energía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente como hacemos con un virus o una bacteria, que tomamos una medicina, sea natural o farmacéutica, lo que sea, tú la tomas para eliminarla, para sacarla de ti. A nivel energético hacemos nosotros prácticamente lo mismo, pero a nivel de una sesión es identificar la energía, aprender de ella y sacarla. Simplemente, si se trata, pueden ser varios tipos de energías parasitantes, ¿no?
pueden ser algún tipo de energía desencarnada, puede ser alguna entidad negativa que se puede manifestar con las formas, demonios, reptiles, lo que sea. La forma realmente es la que la pone la mente de acuerdo a la creencia, como lo manifestó Sergio. Son nuestras creencias, o sea, existen energías negativas, la tienes, la forma le pones tú. Si tú le tienes miedo a los fantasmas, la forma se va a manifestar como un fantasma porque tú le estás poniendo. Tu cerebro necesita que tú codifiques esa energía y la va a codificar con la información que tú le has dado. Entonces, si tú crees en fantasmas, duendes o lo que sea, tu cerebro le va a poner esa forma. A mí lo importante es identificar si es positiva o negativa o neutra, ¿sí? Porque hay que entender que también nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos ciertos organismos o bacterias, digamos, que son positivas, porque nos ayudan de alguna u otra forma a, por ejemplo, enzimas, por ejemplo, digestivas, ¿no? Entonces, también a nivel energético hay que ver la intención, o sea, lo importante, o sea, si no pertenece a ti, se va porque se va, ¿sí? Pero a veces hay entidades que son, no todo es negativo, sino que a veces se manifiestan como entidades que están contigo, porque de alguna u otra forma dicen que quieren cuidarte, que quieren que tú aprendas algo. Entonces, bueno, identificamos esa energía y definitivamente tienen que liberarse ambas partes. También muchas de las veces se encuentra desencarnados que pueden ser familiares o no. Por eso es muy importante que una sesión la experiencia nos da para nosotros poder saber identificar, vuelvo y repito, qué tipo de energía es. Porque también hay otro factor, y yo diría que es un porcentaje mayor, casi al 90%, que son las cosas que nosotros creamos con nuestro poder. Nosotros podemos crear también entidades. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy bueno leer, para quienes les interese, por ejemplo, los arquetipos de Carl Jung, ¿sí? Entonces, él habla de los arquetipos que existen y cómo el ser humano puede crear entidades, y si tú no, a esa entidad que tú la creas con tu poder, no la deshaces, no la desintegras, puede que venga otra conciencia y tome ese avatar, por decir, porque nosotros creamos ángeles, de acuerdo a la creencia, nosotros vivimos creando mucho. Esto es muy difícil de que nos entre en la cabeza, que realmente el poder yace en nosotros. O sea, tienes el poder de crear para bien y para mal. Lamentablemente estamos creando mucho para mal porque nuestras creencias, nuestra educación no nos hace entender que el poder lo tenemos nosotros. Mira que si tú ves, por ejemplo, en escrituras o dibujos rupestres antiguos, tú ves al humano en conexión con otro tipo de entidades, de energías. Están escritos en pinturas, hay petroglifos, etcétera, donde el humano tranquilamente tenía ese contacto con este tipo de, muchos tipos de energías energéticas, ¿no? Con sus llamados dioses, ¿no? Todos los antiguos tenían esa conexión con sus dioses, ¿no? Si tú eres parte de Occidente y tú eres, por ejemplo, parte de la religión cristiana, si tú en el libro de la religión cristiana, que se llama la Biblia, tú lo analizas y te das cuenta que los profetas tenían una comunicación con su Dios llamado Yahvé o Jehová, ¿no? Listo, y si tú te topas a otros de otra parte del mundo, los incas, vuelta, tenían una comunicación también con sus dioses, tenían con sus mensajeros, etc. Acá se les llama ángeles a los mensajeros, otros les llaman, cambia el nombre, pero había esa conexión. Sí, había conexión. Hay dibujos muy antiguos donde había las sirenas, los seres elementales. O sea, había esa conexión, no que a nosotros, esa evolución, pues, entre comillas, nos ha hecho que nosotros vayamos cerrando esos canales de percepción y vayan quedando esto como un mito. Actualmente todo ya es como una mitología, nada más un cuento en que todo el mundo dice, a ver, pero pruébamelo, compruébamelo. Bueno, simplemente está la experiencia de cada uno, es cada quien, como digo, como iniciamos, cada uno tiene este tipo de manifestaciones que no se las puede explicar, pero que sí las hemos podido percibir, ¿no? Entonces, mira, el aspecto de que darle una solución. Bueno, en primer lugar, yo diría que eliminar el miedo y entender que todos estamos aquí compartiendo un mismo lugar.
¿sí? Que las cosas que puedes ver y las cosas que no pueden ver se corresponden, están en esta naturaleza. Recién yo tuve una sesión en donde se me decía que aproximadamente el 3 al 5% de las cosas, de lo que se conoce como continentes, como países, etcétera. Y no es la primera sesión, lo digo porque ya se me está repitiendo en algunas sesiones y he visto también que en otros investigadores también lo están mencionando. Es de que aproximadamente solo un 3 al 5% de lo que nosotros conocemos en el mapa es lo que realmente existe a nivel físico. Existen muchos continentes, existen muchos lugares más allá de los polos. Nosotros cuando estamos en hipnosis nos topamos con entidades que manifiestan estar en laboratorios subterráneos o que vienen de lugares subterráneos, volcanes, muchos lugares que dicen estar en el mar, que vienen de lugares del mar, ciudades del mar, que están ahí, pero que todavía no tenemos esa conexión, ¿sí? Entonces, y ahora es de lo que, por eso yo siempre digo que mucho de lo que le llamamos extraterrestre, hay que ver hasta cuándo es extraterrestre. Yo diría que está aquí mismo, pero recién ahora hay como un contacto entre, digamos, nuevos continentes y los que conocemos nosotros, ¿sí? Mira, hay que entender, esto se lo puede entender de la siguiente manera. En la Amazonía, por ejemplo, acá en Sudamérica, hay pero miles de hectáreas todavía que son vírgenes, que el humano no ha puesto un pie ahí. Y ahí hay comunidades, hay tribus, etcétera, que no han tenido contacto todavía con la civilización, entre comillas. Entonces, tal vez nuestra lógica nos hace creer que si no tiene una conexión con la civilización es una comunidad primitiva, pero tal vez no. Tal vez vuelta hayan comunidades que están mucho más avanzadas que nosotros. Por ejemplo, se viene a la cabeza mencionar la comunidad Friendship de Chile. Hubo un contacto que tuvieron hace mucho tiempo. Esto es un contacto que hubo alrededor de los años 80, en que empezaron por medio de la radio, una comunidad en Chile donde solo se comunicaban a nivel de radio, que era esto como en Chile tiene como un sector que es de muchas islas, ¿no? De muchas islas. Y ahí pues entonces cada uno lo que hacía era comunicarse a través de estos radioaficionados, manejaban esto. Y de pronto empezaron a tener una conversación con unos supuestos científicos que captaron en la señal, empezaron a tener esa conexión a nivel de radio, hasta que después hubo una conexión. Pidieron los habitantes de esta comunidad pidieron una prueba física y realmente dijeron salgan afuera, y afuera hay una nave que ahí está brillando, y nos vamos a mover 10 grados a la derecha o a la izquierda, no me acuerdo, estoy contando en grandes rasgos, pero dijeron nos vamos a mover tantos grados y se movió, ¿no? Entonces ellos manifestaban que son una comunidad, que son como científicos que están viviendo en una isla muy adentro de Chile, en un sector, y ellos se hacían llamar los Friendship, ¿no? Y cuando cada vez iban teniendo más contacto, pero ¿qué sucedió? Que el principal contactado tuvo miedo, porque ya le invitaron a ir, y siempre el factor de miedo es el que no se dio, pero esto fue investigado. Hay muchos documentales al respecto en que manifestaban que no era una comunidad, digamos, primitiva, sino al contrario, sino una comunidad que estaba teniendo un contacto recién con los humanos, digamos, pero siempre han estado ahí, y ellos trabajaban en beneficio del humano. Y en sesiones yo también me he topado con que hay seres de luz que están encarnados en científicos y que están ayudando también dando mucha luz con todo su trabajo acá a la humanidad, así como hay otros seres de luz encarnados también en humanos, pero están teniendo una experiencia negativa, que están vuelta creando enfermedades, etcétera, etcétera. Es que para eso venimos, para eso es este planeta, en donde todo el mundo quiere venir es a experimentar. Nosotros mismos estamos aquí experimentando, pero cada quien en lo suyo, cada quien siendo médico, doctor, albañil, padre, hijo, etcétera, etcétera. Pero hay otros que de vuelta quieren experimentar más, entonces tienen como espiritualmente deciden venir a hacer cosas determinadas, digamos, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante entender, entonces que aquí estamos todos en un mismo lugar, que no es tan lejano como decir extraterrestre, sino que realmente está todo alrededor. Por ejemplo, ahora podemos ver en YouTube, por ejemplo, que hay videos en donde tú estás grabando y de pronto pasa algo a una velocidad increíble, y cuando le haces los fotogramas, los divides cuadro por cuadro, ves que es una criatura, por decirle de alguna forma, pero que tiene una forma, tiene brazos, tiene una estructura humanoide, digamos, pero pasó a una velocidad increíble, o sea que si no le pausaras, no lo hubiéramos percibido. Entonces mira, cuántas cosas a nuestro alrededor pueden pasar solo que están a una velocidad diferente, ¿sí? Otra cosa que la gente siempre pide pruebas, y de lo que se puede decir que hay pruebas es que, por ejemplo, en lo que hubo el tsunami de Japón, en el tsunami de Japón hubieron muchos fenómenos que se percibieron de criaturas que pareciera que salieron de alguna forma, de algún lado, en el momento en que hubo el tsunami. Pueden averiguar en el YouTube los videos del tsunami y las criaturas. Hay formas como que salen y sombras que como que se protegen de todo lo que hubo esto del tsunami. Entonces están ahí, están tan cerca nuestro que no los percibimos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y ese es el factor, creo que más limitante que tenemos. Si no tuviéramos miedo, entendiéramos que prácticamente las cosas tienen que suceder. O sea, cada quien está por su lado. Pero como cuando está en sesión y uno se pregunta, ¿pero por qué tú estás haciéndole daño a esta casa, a esta familia? ¿Por qué le estás haciendo daño a este niño, a este señor, lo que sea? Lo que dicen esas entidades es que dicen, él me permitió o él me llamó. O sea, ellos tienen claro que tú como espíritu eres intocable, eres una luz que no se puede tocar, ¿sí? Pero si tú das permiso con tu miedo, con tu voluntad, con tus pedidos, con tus rezos, etcétera, si tú entregas, porque con los rezos, ¿por qué? Porque una vez reza y dice, ay, te entrego mi vida, mi alma, mi corazón, pero ven, ayúdame. Tú estás abriendo todo ese aspecto, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de nosotros es poder. Entonces, mucho cuidado con las oraciones que haces, porque lo que estás diciendo puede ser tomado por alguna entidad que esté cerca. Nosotros en este trabajo, en esto lo que trabajamos en parapsicología, estos fenómenos, entendemos que dentro de la fenomenología, ya me trabé, dentro de la parapsicología existen lo que se llama espíritus burlones, ¿no? Existen espíritus burlones que a veces ellos se burlan simplemente de tus creencias, simplemente quieren jugar contigo. Y cuando juegan, porque por ejemplo, si tú, como lo mencionaba Sergio, si tú abres un portal con una ouija y le permites que entre, él se va a burlar de ti. Porque en primer lugar, los que hablan la ouija dicen, a ver, quiero conversar con el espíritu de Elvis Presley, ¿no? Entonces, si tú estás abriendo ese portal con tu poder, abres, no va a venir Elvis Presley, porque Elvis Presley es una luz, es un espíritu que está en otro lado. Lo que va a venir es lo más cercano que está aquí, que puede ser un espíritu burlón que llamamos, que generalmente para mí son grises todos, la mayoría son de este tipo de grises, que es lo más cercano, al menos yo me topo siempre estos grises. Y ellos se van a tomar la apariencia o la forma de Elvis Presley para ir ganándose tu confianza, te van a empezar a decir cosas, te van a decir medias verdades, hasta donde se les permite ellos van a dar. Y cada vez van a tomar más terreno porque ellos van a ganar más tu voluntad. A ellos les interesa tu energía, ese es su alimento. Pueden ser grises o no, ¿ya? Porque no vaya a hacer cosas. Hay unos que le tienen un fe a estos grises y los ven como angelitos, no se vayan a poner bravos. Puede ser cualquier entidad burlona que lo que va a hacer es por tener esa riqueza, eso que la alimenta. A veces pareciera que la luz nuestra es como una droga, porque a veces es como que lo hablan con tanta, como que lo quieren esa energía tuya. Entonces van a ganar cada vez más confianza y te van después
puede llegar esto a un fenómeno hasta inclusive de lo que se llama una posesión. O sea, conforme tú le vas dando tu voluntad y vas creyendo que dándoles poder, puede llegar hasta lo que se llama los fenómenos de posesión, que generalmente siempre hemos sabido esas historias de gente con que juega a la Ouija, termina con una manifestación tipo posesión. Entonces es muy importante de que dejes cada cosa en su lugar. Si tú no tienes la mentalidad, la preparación para entender que este tipo, en primer lugar, que tú como espíritu estás superior, si tú crees que ellos son superiores a ti, ya estás frito, como decimos. O sea, si tú no tienes activado tu poder y crees que estas entidades son más poderosas que tú, ya estás perdido, ¿sí? Si tú estás empoderado, hazlo, porque tú sabes cuál es tu poder, tú estás en conexión con tu espíritu, estás en conexión con la luz y tú estás con ese escudo. Si es que no lo hagas. Muchas de las veces tenemos nosotros aquí casos en que la gente en casa mucho abre los portales. En las sesiones que hacemos nosotros, aparte de la limpieza energética, digamos de la consultante, hacemos la limpieza de las casas. Yo siempre cierro la sesión dándole un escaneo a la casa, a ver, vamos a ver cuarto por cuarto, lugar por lugar, a ver si es que hay portales, ir cerrando, si es que hay entidades, las vamos sacando, etcétera. Y siempre nos topamos con portales porque la gente por la creencia a veces abre cosas. Los portales a veces están en los objetos, en los cuadros. Yo no recomiendo tener cuadros. Ten cuadros que te den una vibración alta, ¿sí? Pero no tengas cuadros. Por ejemplo, yo me topé y tengo una sesión por ahí que había un portal, unas entidades que parasitaban a una familia, es en un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. No tengo nada de la religión, sino que en este caso de ese portal, ese cuadro, tenía una energía muy negativa porque en vez de darte una sensación bonita ya si tú crees en Jesús, pero tengo una foto de Jesús donde esté alegre, feliz. Si tú tienes ahí un crucifijo, ahí un masacrado, ahí ahí que le han sacado el aire, esa energía también es muy pesada. No la recomiendo, de verdad. ¿Sí? Pon algo bonito que te dé una bonita sensación. O sea, si crees en Jesús o crees en cualquier maestro, como le quieras llamar, busca una foto donde te dé una imagen muy positiva de él, muy alegre. No sangre, no sacrificio, no espinas, no estigmas, porque eso atrae y por ahí entran cosas. También en otra sesión había una persona que también tenía muchas manifestaciones en su casa y era vuelta en cambio porque tenía estos atrapasueños, porque compró un atrapasueños. Entonces muchos dirán que el atrapasueños es bueno, sí, o sea, pero dale la intención tú, no compres algo porque muchas de las cosas que tú compras ya están programadas, ya alguien las programó para que cumpla una función. Entonces tú límpiala, lo que si quieres. Lo ideal sería que no tengas nada de cosas así que sean como, por algo la idolatría no es buena, pero si es que, bueno, tú lo quieres tener, tienes que entender que en primer lugar lo que tú lo tengas, que puede ser cualquier cosa, dale tu poder, límpiale del poder que ya haya llegado, porque eso ya vino por varias manos, vino por varias personas. Entonces quítale eso de que elimina, cancela eso y dale tú una intención nueva a ese objeto, si es que lo quieres tener. Puede ser y que sea algo bonito, una vela, ya hablamos de un programa anterior, una vela, un vaso de agua, cosas bonitas, pero dale tú la intención porque vuelvo y repito, muchas de las cosas ya vienen programadas. Y eso, siempre preocuparse de la limpieza del hogar, la energía, la buena música. Me recuerdo que había uno que se hizo manifestar como un ángel caído en una sesión, en donde decía que él estaba en esa casa porque en primer lugar había polvo, es un lugar desordenado y a ellos les gusta estar ahí, en lugares fríos, polvosos y desordenados. Entonces recomiendo mucho que muchos de nosotros somos muy acumuladores de cosas, entonces limpiemos el hogar de lo que ya no usamos. Saquemos todo lo que ya nos sirve. A veces nosotros guardamos hasta los cuadernos del colegio.
O sea, eso es un bonito recuerdo, pero ya tenemos que deshacernos, tenemos que desapegarnos de ciertas cosas y cambiar el ambiente de nuestro hogar, es muy importante, ¿sí? Y también me decía este espíritu que se hacía llamar como un ángel caído, que le gustaba los lugares de música triste, porque eso deprime a las personas y ellos se alimentan de la depresión, de la tristeza. Entonces, yo le decía, y la música alegre, entonces digo, ellos odian cuando la gente está alegre. Entonces, mira, pon música alegre, baila, canta, haz todo lo que necesites para vivir en una frecuencia alta de alegría, ¿no? Esas son las cosas, junto con lo que dijo Sergio de la sal, es buenísimo. También el agua, y hemos hablado del agua y su poder, ¿no? Entonces, eso, entender, para concluir, entender que deja las cosas como están, no hay que meterse donde no tienes que meterte. Si es que lo hiciste, cierra todos esos portales o busca a alguien, un profesional que te ayude a cerrar todo eso. Pero lo mejor es de que no pienses mucho, porque todo lo que tú piensas ya lo creas, ¿sí? Creamos lo que creemos. Entonces, y eso a veces hay una explicación, Sergio. ¿Por qué a veces en las ciudades, en los países que están más, digamos, no tienen tanta creencia, no ven duendes, no ven diablos, no ven fantasmas ni nada? Y en cambio, vuelta en un pueblo donde es muy sometido a la religión, a las procesiones, al diablo, al pecado, a la culpa, al infierno, etcétera, ¿por qué vueltas siempre se ven esas manifestaciones? Entonces, yo me he puesto a pensar, es porque la creencia hace que haya la posibilidad. Y entonces, si tú no crees, no va a pasar nada. No va a pasar, o sea, deja cada cosa en su lugar, que esté, así como deja que una abeja entre a tu casa y se vaya, una mariposa igual, y cada cosa está en su lugar en la naturaleza. Lo que no vemos también tienes que dejarlo que esté donde tiene que estar. Y es muy importante, y sería un muy buen tema, Sergio, ya para concluir, esto de que me pareció muy interesante y coincido contigo, que pareciera que la versión 2.0 de la Ouija ahora es la inteligencia artificial. Coincido totalmente. Solo para dejarlo como un abre boca, yo tuve una sesión en donde habían unos seres tipo grises medianos que ellos dijeron que evolucionaron en la tecnología. Yo les decía, pero ¿en dónde están ahora? Y ellos me decían, estamos en la corriente eléctrica, estamos en la corriente de información, o sea, absorbiendo energía a través de todo lo que es esto del internet. Sería muy bueno, a ver si lo hacemos para poder explicar un poquito mejor, porque es cierto, la pantalla de la computadora es un portal que nos está llevando a cosas muy, muy, muy positivas, pero muy negativas también, si es que no sabemos, no tenemos la responsabilidad, la madurez y la buena intención de hacerlo. Entonces sería muy bueno hablarlo. Eso, Sergio, algo más que nos digas para cerrar ya el programa. Sí, no, principalmente pues el trabajar en uno mismo, ¿no? Se reduce ahí es donde tú prácticamente puedes estar blindado de todo este tipo de manifestaciones. Desafortunadamente, cuando alguna persona tiene este tipo de experiencias, la empiezan a medicar, ¿no? Eso es algo pues muy doloroso, ¿no? Porque ahora te hacen creer que tú estás mal, cuando en realidad la ciencia obviamente no acepta este tipo de cosas, te lo pone como paranoia, esquizofrenia, algún tipo de desorden mental, y que no es así, ¿no? Es también lo que le pasa mucho a las personas que trabajan en sí mismos de tal forma que su estado de conciencia crece y entonces ahora empieza a ver cosas que antes no veía. O sea, ahora empieza a ver demonios, ahora empieza a ver, pero porque son canales que se abren. Ese también es un despertar espiritual. No estoy diciendo que todos van a tener este tipo de manifestaciones cuando avancen en su crecimiento, pero sí sucede totalmente y también ahí el que ahora tú puedas ver cosas
que antes no veías, pues precisamente si las ves es para que puedas aprovechar esa experiencia y transformarla en crecimiento para ti, conocimiento, te estás dando cuenta que hay más cosas que antes no sabías que existían y ahora ya existen, pues tienes que lidiar con ellas de forma consciente. Esas entidades siempre estuvieron en toda tu vida, pero hasta que despertaste es cuando las ves, y mucha de la gente que acaba de tener un proceso de despertar cree que apenas ese tipo de presencias o personas acaban de aparecer cuando en realidad toda su vida estuvieron ahí, ¿no? Entonces, pues trabajen en sí mismos para que puedan desconectarse de todo este tipo de experiencias, para que su energía cambie, y al cambiar su energía, pues obviamente su entorno también va a mejorar significativamente. Entonces, pues bueno, el camino vuelve a ser el mismo, trabaja en ti y ahí encuentras todas las soluciones. Perfecto, exactamente. Trabajar introspectivamente, o sea, todo está dentro de nosotros, afuera existe, ya lo hemos mencionado, pero las cosas que existen afuera no sabemos qué intención tengan, porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Así como hay aquí gente muy buena, también hay gente que es muy mala, así como tenemos amigos, hay gente burlona, hay gente estafadora, etcétera, y así también hay en lo energético. Entonces estamos aprendiendo ahora a cómo identificar y defendernos de este tipo de energías. Mientras no tengas claro, deja las cosas como están. Porque primero desarrolla esa creencia en ti mismo y en tu poder. O sea, cuando tú tengas una conexión con tu espíritu, vas a poder recorrer lo que tú mismo has creado, porque nosotros espiritualmente creamos toda esta realidad, todos estos universos, estos multiversos, los creamos nosotros mismos como espíritu, pero no los recordamos. Entonces, si tú no lo recuerdas, es como por ejemplo que tú vayas tú eres el dueño de la finca, pero si no recuerdas que eres el dueño de la finca, va a venir cualquiera y te va a decir, sal de aquí, cuando realmente el dueño eres tú. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te reconozcas, cuando tú te empoderes, vas a decir, pero ¿por qué me voy aquí? El que tiene que salir eres tú. Tú estás invadiendo lo que yo he creado espiritualmente. Ahí esa entidad va a decir, este despertó, me voy, perdón, disculpe, y se va a ir. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa en las casas, Sergio. ¿Cómo es posible de que un montón de gente a veces diga, lo que pasa es que están asustando en mi casa? Si es que es tu casa, el que tiene que salir son ellos. Lo que pasa es que te han ganado tanto psicológicamente, te han ganado tanto con el miedo, que te hacen creer que tú eres el intruso en tu propia casa. ¿Sí? Entonces eso es lo que, si tú primero empodérate y después vas a poder hacer viajes astrales, sueños lúcidos, hacer lo que quiera, puedes hasta jugar la ouija y tú reírte de ellos y tú burlarte de lo que sea, puedes hasta hacer hipnosis, lo que sea, pero primero estudia, empápate, empodérate, conéctate con tu propio espíritu, y vas a entender ahí de que no se trata de estar en guerra ni estar peleando con espíritus ni nada, sino en que cada quien que ocupe su lugar, y si es que tú invades, tienes que tú salir de ahí, y si es que te invaden, tienes que pedir que se vayan, punto. Así funciona esto, en equilibrio, ¿sí? Porque aquí, siempre lo repito, cuando uno se le dice a una entidad, y se dice, pero ¿por qué? O sea, una vez lo trata como víctima al paciente, pero dice, no es víctima, si él mismo me deja entrar, él mismo me permitió. Entonces ahí yo al menos he aprendido que ellos respetan, pero si tú mismo les pides, ellos vienen y te lo dan. Pero después te lo van a cobrar con energía tuya y de tu familia. Entonces vamos aprendiendo estas cositas. Bueno, muchas gracias, y ya queda, muchas gracias por ver este programa, todos los amigos. Ya sabemos que estas son opiniones, nada más. Por ahí les mando un saludo a una persona que no sé, sea hombre, mujer, lo que sea, pero una persona que le hiere mucho lo que a veces hablamos. Para ese tipo de personas son opiniones, nada más, son opiniones, y déjenos ustedes su opinión, que es muy importante también, ¿sí? No se quemen, no se gasten con peleando. Nosotros no estamos para pelear con nadie, no tenemos ego. Alguien dijo que tenemos un ego muy grande. No, al contrario, o sea, estamos tratando de aprender entre todos.
Pero bueno, en fin, saludo para todos, déjenos su comentario y ya queda pendiente entonces para el próximo programa el tema que me parece muy, muy bueno, esto de la nueva versión de la Ouija, que es la tecnología, la inteligencia artificial, y ya lo vamos a relacionar. Tal vez ahora la gente no lo vaya a entender, pero lo vamos a relacionar muy bueno, porque se me vinieron un montón de cosas en la cabeza escuchándote, Sergio. Entonces, un abrazo para todos, un abrazo para ti, Sergio, y nos vemos en el próximo programa. Bye. Que descansen. Nos vemos. Adiós.